Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Gracias por sus oraciones. Hoy voy a predicar parado. Ya me siento mejor de mi pie. Amén. Pues solo con oración, hermana. Nuestra lectura bíblica, leída por el pastor Santiago, estaba en Mateo capítulo 24. Y nosotros vamos a leer el contexto de esa lectura bíblica que nos habla de la gran tribulación que viene justo antes de la venida de nuestro Señor. Comenzando en el versículo 9 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a mucha gente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea de su casa, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no regrese atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que tengan niños pequeños en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo volverá a haber. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hoy nos toca estudiar acerca de esta gran tribulación. El ataque final de Satanás contra el pueblo remanente de Dios. Él tiene tiempo de estar planeando esta batalla final. Y está alistando a los poderes del mundo entero para esta batalla contra el pueblo de Dios. El profeta Juan vio en Revelación, en Apocalipsis, en el capítulo 16, que los mismos demonios, los ángeles caídos, los subalternos de Satanás, el príncipe de los demonios, están haciendo una obra, yendo a los
dirigentes políticos del mundo. Vamos a leerlo, está en Apocalipsis capítulo 16. Dice en el versículo 13, Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los demonios, dice que salen de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta y de la boca del dragón. Aquí se mencionan 3 entidades, no son literales, no es un dragón el que lanza demonios por su boca, ni es una bestia, un animal, el que arroja demonios, ni tampoco es literalmente un falso profeta literal que envía demonios por la tierra. Son símbolos que representan poderes. Una bestia es un poder político religioso. El falso profeta también es un poder político religioso. Y el dragón también. Normalmente en las escrituras el dragón representa al diablo. Pero en este contexto donde se habla de las 3 partes que se unen para perseguir al pueblo de Dios, el dragón representa también otro sistema falso, religioso, manejado por Satanás obviamente, porque él es el dragón, pero en este caso se refiere al espiritismo, al poder de Satanás a través de las religiones paganas, la idolatría de las grandes religiones paganas, porque fíjense que la bestia representa el poder político religioso que tiene su sede en Roma. No vamos a entrar a estudiar los detalles de esta profecía hoy, pero sepan ustedes que la bestia representa el sistema político religioso del papado. No a un papa, sino un sistema que a lo largo de los siglos ha buscado el control del mundo y lo logró en Europa por muchos siglos, por 1260 años. El papado controló políticamente todas las naciones de Europa. Eso representa a la bestia, el papado. El falso profeta representa el protestantismo apóstata. Y el dragón representa el espiritismo que se manifiesta a través, son las grandes religiones del mundo. El catolicismo romano, el protestantismo y el espiritismo, porque bajo el espiritismo están todas las religiones paganas que tienen cantidad de dioses, politeísmo, como el brahmanismo, como el shintoísmo, el taoísmo, el hinduismo con todos sus dioses falsos. Pero también el espiritismo moderno se manifiesta a través del movimiento de la nueva era, de New Age, y todo lo que esto envuelve. No solo la brujería, no solo lo que es abiertamente satánico, pero lo que está encubierto, porque el espiritismo también se manifiesta
Miren qué interesante, dice que estos espíritus inmundos, Juan los vio a manera de ranas. Y si hay una característica, aparte de que son animales inmundos, aunque la gente se los come, pero son animales inmundos las ranas, hay dos características primordiales de este animal inmundo, la rana. En primer lugar, salta. También croaca, o sea, hace ruido. Grita la rana. Donde quiera que usted escucha el chillido, o no sé cómo se llama, el croaquido, creo que es, de la rana. Usted sabe que ahí hay ranas, y donde va usted en un lugar donde hay ranas, donde hay un laguito, un charco, lo que sea, lo escucha desde lejos, como las ranas están, dicen que cantando. Dicen que cantando, pero es el croaquido de la rana. Y en tercer lugar, una característica de la rana, una es que salta, la otra es que canta, pero emite un sonido con su boca. Y lo otro es que las ranas cazan su presa con la lengua, igual que los reptiles, igual que las víboras, que las serpientes, con la lengua, como las iguanas, como las lagartijas, tiran la lengua y cazan su presa. Y es interesante que Dios escogió mostrarle a Juan espíritus de demonios, porque dice que no son ranas, sino que son, léanlo otra vez, está en el versículo 13, la última parte. 3 espíritus inmundos a manera de rana, como si fueran ranas, dice. Pero en el 14 dice, porque son espíritus de demonios, que hacen señales. Señales quiere decir milagros. Ahora, en el mundo religioso, hay movimientos que tienen estas características. Usted los escucha y los escucha gritar. Dice que cantan, pero gritan, pegan chillidos. Si uno no los está viendo, piensa que son ranas. Pero también saltan, pegan saltos. Dicen que están adorando a Dios, pero andan saltando de un lugar a otro. Y también el diablo los engaña con la lengua. Igual que las ranas que cazan su presa con la lengua, el movimiento espiritista en el mundo cristiano, y estoy siendo muy directo hoy, el movimiento espiritista en el mundo cristiano, ya no en el paganismo, porque en el paganismo también se manifiesta el don de lenguas. Oh, yo lo he visto. Me tocó una vez estar en Río de Janeiro, en Brasil, justamente para el carnaval carioca. Y yo estaba hospedado en un hotel frente a la playa, pero allí era todo el carnaval. No fui a ver al carnaval, tuve que estar allí para esa fecha, pero pues sí me asomé al balcón. Y en la playa la gente acampaba. Miles, millones de personas, lleno. Y había de todo tipo de gente rara, con disfraces de brujos y de demonios y de todo. Bueno, ustedes lo han visto por televisión, pero me impresionó porque así directamente debajo del balcón donde yo estaba, ahí en la arena, había un grupo de, yo no sé qué eran, pero pues le pregunté al del hotel y me dijo que eran los que hacían vudú. Allá le llaman, santería en Cuba, le llaman la santería, o el vudú en Haití, pero allá le llaman macumba.
Macumba. Oh, dice, me dijo el del hotel, son macumberos. Macumberos son brujos del espiritismo. Pero saben, habían hecho un fuego y estaban danzando. Y saltaban alrededor del fuego. Y con los tambores, porque usan tambores como tambores africanos. Y van subiendo el ritmo y subiéndole y cada vez más rápido. Y saltaban. Y luego saltaban por arriba del fuego y saltaban, parecían ranas saltando de un lugar a otro. Iban repitiendo, yo no sé qué, igual que las ranas que repiten lo mismo y lo mismo. Pero lo que me impresionó fue que comenzaron a hablar en lenguas. Estoy hablando de espiritistas, de satánicos, hablando en lenguas. Y luego caían al suelo en trance. Ese es el espiritismo. Ese es el espiritismo africano, porque eso viene del África, lo que es la macumba, ¿verdad? Pero en el mundo cristiano se llama santería. Eso pasa en Cuba, en República Dominicana, en Haití. Y hacen milagros a través de los santos, pero hacen brujería a través de eso. Y dicen que son cristianos porque pues adoran a la Virgen, a los santos, y a través de eso hacen sus trabajos. Pero en el mundo cristiano, este movimiento espiritista se llama el movimiento carismático. El de hablar en lenguas. Y se ha regado no solo por las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, iglesias pentecostales, pero se ha regado también en el catolicismo romano. No por nada Dios representó los espíritus de demonios como ranas que cazan su presa por la lengua. La gente por el don de lengua es enganchada en el engaño. Y esto ya no ahora solo protestantes evangélicos, sino también católicos. Así que vemos aquí tres poderes aliados. Diablo. Salen de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta y de la boca del dragón. Pero estos demonios tienen un propósito. Es ir a los líderes políticos del mundo y prepararlos para la gran batalla. Ahora, ¿contra quién va a ser esa guerra? Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Dice el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra. Guerra contra el resto de la descendencia de ella. La guerra es contra el resto. El resto quiere decir lo último que queda de la descendencia de la mujer. La mujer es la iglesia del Señor, que fue perseguida a lo largo de los siglos. Pero ahora los últimos que están en esta tierra, que son los descendientes de la mujer, el diablo va a salir a hacer guerra contra el remanente. Otra palabra para resto, lo último que queda es remanente. Y luego los identifica. Miren lo que dice. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
¿Y cuál es el testimonio que Jesucristo ha dado? Él ha hablado a través de sus profetas. Vayan a Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10. Para que veamos qué es el testimonio de Jesús. Porque esa es una característica del remanente, del pueblo verdadero de Dios, contra quien el diablo va a desatar la guerra, la persecución. Apocalipsis 19:10 dice, y está escribiendo Juan: yo me postré a sus pies para adorarlo. Está hablando del ángel que le reveló y le explicó las profecías. Y dice, yo me postré a los pies para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué? El espíritu de la profecía. El que tiene el espíritu de profecía son los profetas. Comparemos eso mismo de Apocalipsis 19:10 con Apocalipsis 22. Y casi las palabras son exactas, solo que cambia una frasecita que nos ayuda a entender lo que es el espíritu de profecía. Dice en el versículo 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Aquí dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. En Apocalipsis 19:10 decía, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que tienen el testimonio de Jesús. O sea que los profetas son los que reciben el testimonio de Jesús y lo dan al pueblo de Dios. La guerra es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Jesús habló a través de los profetas. La palabra de Dios fue escrita por los profetas que tenían el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Y también en el tiempo actual, Dios habló a su pueblo, a su iglesia, a través del espíritu de profecía, el don profético que Dios dio en nuestros días para la iglesia del Señor. Y esto es lo que nos resguarda a la ley y al testimonio. Entonces, la guerra del diablo es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy clarito. Y el punto focal de la guerra final, como vamos a ver hoy, tiene que ver con los mandamientos de Dios. Tiene que ver específicamente con un mandamiento que el diablo odia y que ha tratado de borrar de la faz de la tierra, porque es el mandamiento que nos recuerda que Dios es el creador de todo lo que existe. Es el mandamiento que nos muestra el derecho que Dios tiene sobre sus criaturas. Porque Él es el Dios creador, porque Él hizo el mundo en 6 días y reposó el 7º día. El diablo ha tratado de borrar ese recuerdo del Dios creador. Ha levantado teorías como la teoría de la evolución para decir que venimos de millones de años, que venimos a través de un periodo de evolución, pero que no hay tal Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Eso ha tratado el diablo. ¿Y qué se sorprenden acaso? Que fue el Papa Juan Pablo II el que dijo
que el relato de Génesis de la creación es un mito. Palabras de Juan Pablo II, un mito que hay que entenderlo en forma simbólica, pero que realmente la manera como Dios usó es la evolución para crear todo lo que existe. Eso dijo el papado. Claro. El diablo tratando de borrar de la mente el recuerdo de que Dios hizo el mundo en 6 días, no en 6 millones o 60 millones de años. En 6 días hizo Dios el cielo. Eso dice el 4º mandamiento. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Acuérdate, dijo Dios, del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo, lo santificó. Eso dice la ley de Dios, el 4º mandamiento. Y ese mandamiento es muy importante, porque sin ese mandamiento la ley de Dios no tiene autoridad. ¿Qué autoridad tiene un gobierno para dar una ley? Cualquiera de nosotros se puede levantar y decir: ahora voy a dar esta ley y todo el mundo la va a obedecer. ¿Le van a hacer caso? ¿Quién puede dar una ley y que todos lo obedezcan? ¿Quién? El que tiene la autoridad para darlo. Por ejemplo, si el presidente de los Estados Unidos da una ley, hay que obedecerla. ¿También los ciudadanos mexicanos que viven en México? No. ¿Por qué? Porque la ley está sujeta al territorio que gobierna ese dignatario. Si el gobernador de California da una ley, esa ley no se aplica para el estado de Arizona o de Nuevo México. ¿Se aplica a dónde? A California. De igual manera, la ley de Dios tiene su sello de autoridad en el 4º mandamiento. Porque todo sello que le da autoridad a la ley tiene que tener esos 3 elementos. Primero, el nombre de quien lo da. Segundo, su título, su derecho, por qué da una ley. Y en tercer lugar, ¿a dónde se aplica esa ley? ¿A qué territorio? La Biblia nos habla de que Dios tiene un sello que Él va a colocar sobre todos los seres humanos. ¿Se acuerdan que lo estudiamos esta semana? Vamos a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Dice que Dios le dijo al ángel que traía el tintero de escribano en su cintura: pasa por en medio de Jerusalén. Ezequiel 9, versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de Jerusalén, de la ciudad, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, matad, no perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. La señal que Dios coloca sobre sus hijos es una señal de protección, para protegerlos de la destrucción que viene.
Ahora regresamos a Ezequiel, pero comparemos esto, ya lo hemos estudiado esta semana, cuando estudiamos el tema del sello de Dios, el sellamiento. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7, dice el versículo 1: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios coloca una señal, un distintivo, un sello sobre sus siervos, sus hijos, que le sirven, que le obedecen. Y la orden es: no suelten los vientos hasta que hayamos marcado y sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Volviendo a Ezequiel, el capítulo 9, tan pronto como ese sello se ha puesto, que es un sello de protección, los demás, que son los que traen la destrucción, sueltan los vientos y vienen los 7 ángeles que traen las copas de destrucción, las copas de ira, los juicios de Dios, y los sueltan sobre la tierra y se suelta el caos. Matad, no perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia. Matad a niños, a jóvenes, a viejos, a doncellas, no escape ninguno. Y dice: y comenzaron por el santuario, pero Dios le dijo: pero el que tenga señal, no lo tocaréis, no os acercaréis siquiera a él. El sello es una señal de protección. Ahora, esa señal, noten cómo le llama el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 9 y versículo 4. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Y recuerden que Jerusalén representa al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios, a su iglesia. Ponles una señal en la frente. Ahora, el mismo profeta Ezequiel nos explica cuál es esa señal que identifica al pueblo de Dios como sus hijos e identifica a Dios como el que tiene autoridad sobre ellos. ¿Cuál es la señal que Dios les coloca? Ahí mismo en Ezequiel, en el capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Reina Valera Antigua dice así, versículo 12. Les di también mis ¿qué? Mis sábados para que fuesen por señal. El mismo profeta Ezequiel, que vio el ángel que estaba colocando la señal sobre los hijos de Dios, dice que Dios le dijo: les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos. Hay una señal entre Dios y su pueblo. Y dice que esa señal es para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. La señal entre Dios y su pueblo santificado por Dios es su santo ¿qué? El sábado. Miren el versículo 20 del mismo capítulo 20. Ezequiel 20:20. ¿Qué dice? Y diles también mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
¿Cómo se reconoce al verdadero pueblo de Dios que le sirve? Dios dice, tienen una señal. Y esa señal muestra que yo soy el Dios de ellos y que ellos son mi pueblo. Y claro, es fácil entender por qué el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Porque el sábado es el mandamiento en el cual Dios se presenta como el creador que tiene derecho sobre sus criaturas, porque Él las hizo, porque Él las formó, porque Él las creó, porque Él tiene derecho de darnos leyes y mandarnos a cumplirlas, porque Él es el creador, Él es el soberano de todo el universo. Y todo sello o señal tiene que tener estas tres características. Número uno, tiene que tener el nombre de quien da esa ley. Si es un sello, por ejemplo, el sello del presidente de los Estados Unidos tiene que decir el nombre, el título que tiene, el cargo que ocupa y el territorio sobre el cual gobierna. El sello del presidente de los Estados Unidos dice Barack Obama, presidente. Pero si nomás dijera presidente, ¿presidente de qué? Tiene que decir presidente de qué? De los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está su territorio. Entonces, si él emite una ley, tiene derecho a hacerlo porque es el presidente de la nación. Pero esa ley se aplica sobre los habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene su nombre, Barack Obama, tiene su título, presidente, y tiene su territorio sobre el cual gobierna, Estados Unidos de Norteamérica, y sus territorios afiliados, dice el sello. Así dice, presidente de los Estados Unidos y sus territorios afiliados. Porque Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos, pero está afiliado. Y la ley se aplica a Puerto Rico también, les guste o no. Porque es un estado libre afiliado. Guam es una isla en el Pacífico. También está afiliada a los Estados Unidos. Y también las leyes se aplican allí. Por eso la ley de Dios tiene un sello, una señal. Y Dios dice que es el sábado esa señal. Ahora fíjense bien. El sábado es el único mandamiento de los 10 que contiene el nombre, el título y el territorio sobre el cual gobierna el soberano del universo. Repasemos otra vez el cuarto mandamiento. Dice el versículo 8, acuérdate del día sábado para santificarlo. Versículo 9. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 10. Ahora el 11. Porque en 6 días hizo Jehová. Ahí está el nombre. Hizo Jehová, y después ¿qué dice? ¿Jehová qué? Hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por esto el Señor, Jehová, bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es el derecho que tiene Dios para establecer una ley? Que Él es el creador. Él es el creador. ¿Y cuál es su territorio? ¿A dónde se aplica esa ley? Cielo, tierra, mar y todo lo que en ellos hay. Ese mandamiento trae las características del sello y por eso el diablo ha querido borrar el sello de la ley para que
esté castrada, que no tenga fuerza, que no tenga valor esa ley. ¿Y qué ha hecho? Miren, con el mundo católico les dio una ley cambiada, totalmente adulterada. En el mundo católico, el catecismo enseña una ley diferente. Se parece, pero no es igual. Porque en la Biblia, el primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Y en el catecismo dice: amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento en la ley de Dios dice: no te harás. Está en Éxodo 20, lo pueden leer, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a las imágenes, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios tiene derecho a ordenar, y Él dice: no quiero que me hagan imágenes, ni a mí, ni a lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte. No quiero imágenes, ni que se postren delante de imágenes. Pero ¿qué dice el catecismo? El primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo: no jurar su santo nombre en vano. Y el tercero: santificar las fiestas. ¿Qué pasó con el segundo? Porque en la Biblia el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ese es el tercero. Pero el segundo, que habla de las imágenes, lo quitaron del catecismo. No está, la ley está truncada, la ley está adulterada, cambiada. Lo que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra y se lo dio a Moisés, le quitaron todo el mandamiento de las imágenes. Y el catecismo dice: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, y ahí siguen. Quiere decir que se elimina el segundo mandamiento en el mundo católico. Ah, dice usted, pero las iglesias protestantes sí tienen el mandamiento de no hacerse imágenes. Correcto, ese sí está. Pero entonces el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo, en el catecismo dice: santificar las ¿qué? Las fiestas. Ya no dice el sábado, santificarlas. ¿Y cuáles son las fiestas? Pues la que la iglesia dice que hay que guardar. Ahorita viene una fiesta el próximo fin de semana. El Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Difuntos. O como le llaman, el Día de los Muertos, ¿verdad? Que es una fiesta totalmente pagana. Viene del paganismo, del culto a los demonios, a los espíritus de los muertos. Pero eso la Iglesia Católica lo incorpora dentro del culto cristiano y le llama Día de Todos los Santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues los que murieron y ahora están canonizados. Entonces tienen su día los muertos. Y por eso el 2 de noviembre es el Día de Todos los Difuntos. Pero es lo mismo, porque los santos son muertos que supuestamente ya están en el cielo. Pero esa fiesta se celebra, ustedes lo saben, en nuestros países de origen. La gente va a los cementerios el Día de los Muertos, le lleva comida, les pone en las tumbas. Y el Día de Todos los Santos van a rezarle a todos los santos del santoral, a todos los santos. Costumbres paganas. Totalmente. Y la prueba de eso es que la noche, que es la víspera, cuando comienza el Día de Todos los Santos, supuestamente, con la puesta del sol, esa noche, que es víspera de Todos los Santos, es Halloween. ¿Y qué quiere decir Halloween? Hallow, en inglés, quiere decir santo. Por ejemplo, el Padre Nuestro en inglés se dice: Our Father which art in heaven, hallowed be thy name.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santo es tu nombre. Hallowed be thy name. Santo es tu nombre. La palabra santo se dice hallow en inglés. H-O-L-L-O-W. Hallow es santo. Como holy, ¿verdad? Pero in, porque termina Halloween. In es una abreviatura de evening. Evening quiere decir la víspera, la noche, antes del Día de Todos los Santos. O sea, literalmente Halloween quiere decir la víspera del Día de Todos los Santos. ¿Y qué es la víspera del Día de Todos los Santos? La noche, porque pues el día comienza con la puesta del sol, ¿verdad? El Día de Todos los Santos es el día del espiritismo, es el día de la brujería, es el día alto, el día principal para el culto satánico en todas las sectas satánicas. Es el día de los demonios, de los espíritus, y la gente decora sus casas con esqueletos de muertos. Ahí está la fiesta de todos los muertos y de todos los santos, con esqueletos de muertos, con gatos negros, con brujas montadas arriba de una escoba, con ghosts, ¿cómo le dicen? Los fantasmas, y con telarañas, y con animales raros, y con monstruos, y con todo eso. Esa es la noche de las brujas. Ese es el origen de Halloween, una fiesta totalmente pagana. De la muerte, sí. Y hasta ahora ya le inventaron allá en México una santa que se llama la Santa Muerte, y está bien fea. No la están escuchando por televisión, hermana. Yo iba a México en el año 1995. Yo nací en México. Yo iba a la Basílica de Guadalupe. Ahí me hicieron de niña, que iba al catecismo, y también ahí yo iba a la escuela. Me hicieron la primera comunión. Me iba a casar en la Basílica de Guadalupe, pero no, me casé aquí en el este de Los Ángeles, en la Virgen de Guadalupe. Pero lo que yo quiero decir es que antes era la Virgen de Guadalupe, siempre, todo el tiempo. Pero vendieron la Basílica de Guadalupe a los chinos, y ahora está que dizque lo que era la Basílica Vieja, que le decimos vieja, estaban todos los de un hombre que adoran ahora al narcotráfico, la Santa Muerte y todo. Y la Virgen de Guadalupe, bien, gracias, en la otra, y acá llena de puros de esos demonios, sí. Sí, hermanos, ahí se ve la mezcla del catolicismo romano con el paganismo, con el espiritismo. Miren, yo estuve en el sur de México, en un pueblo que se llama San Juan, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Y ese pueblo, San Juan Bautista, justamente sin querer, fuimos a visitar ahí, y era el día de la fiesta de Juan Bautista. Y estaba la catedral allí, llena de gente, y dentro de la iglesia católica estaban los chamanes, le dicen ellos, los chamanes, y estaban haciendo sus limpias dentro de la iglesia católica. Estaba llena de humo. Hasta sacamos fotos, no dejaban sacar fotos, pero andaba Dani, mi hijo, conmigo, y él así con su teléfono comenzó a sacar fotos, porque no podíamos creer que dentro de la iglesia católica, con cantidad de gente y haciendo cola para bautizar a sus niños, estaban los brujos. Entonces primero lo pasaban con el brujo que le hiciera la limpia al niño, y después lo pasaban con el sacerdote para que lo bautizara.
Eso muestra cómo está unido el espiritismo con el catolicismo romano, que es lo que hablábamos hace un momento. Ahora, volviendo a los 10 mandamientos, porque esto es muy importante. Vamos a ver cómo esta controversia final va a ser sobre la ley de Dios y específicamente va a ser sobre el cuarto mandamiento. Miren, en el catecismo le quitaron el segundo mandamiento y como quedaron 9, pero no le pueden decir a la gente cuando van a hacer primera comunión, aprender el catecismo, a ver, apréndete los 10 mandamientos, pero son 9, porque le quitaron uno. Entonces, ¿qué hicieron? Dividieron el 10º mandamiento en 2, para que el número les quede en 10. Como quitaron el segundo, entonces pusieron el 9º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el 10º: no codiciarás los bienes ajenos, que son 2 mandamientos en el catecismo, pero en la Biblia es uno solo: no codiciar. No codiciar nada que no sea tuyo, ni la mujer, ni la casa, ni los bienes de tu prójimo, dice el mandamiento. Pero ahora viene lo interesante. El cuarto mandamiento lo cambiaron completamente y en lugar de ponerle acuérdate del sábado para santificarlo, le pusieron santificar las fiestas. Y eso es lo que estábamos viendo hace un momento. La Iglesia Católica puso una cantidad de fiestas, comenzando con el primero del año, que es el comienzo del nuevo año pagano. Y le pusieron Epifanía. Y luego le pusieron Reyes el 6 de enero. Y así se van todas las fiestas: la Pascua, la Semana Santa. Y ahí siguen la fiesta de San Juan, la fiesta de San Pedro, el 12 de diciembre, la fiesta de la Guadalupana. Puras fiestas que puso la Iglesia Católica. Pero del sábado, muy bien, muy bien, nada. Pilato o Judas. Hermanos, todas estas fiestas no son lo que Dios mandó. Entonces se hace a un lado el mandamiento de Dios del sábado para poner mandamientos ¿de qué? De hombres. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Léanlo. En San Marcos, en el capítulo 7. Dice en el versículo 6: respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres. En lugar de enseñar la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, enseñan mandamientos de hombres. Pero esperen, porque en el mundo católico el diablo ha metido el gol cambiando la ley de Dios, alterando la ley. Y si usted no lee la Biblia como católico, nunca se va a enterar que el sábado es el día de reposo. Porque el catecismo dice santificar las fiestas. Aunque se aprenda de memoria los 10 mandamientos, están cambiados. Pero ahora viene el mundo protestante. El mundo protestante, no tiene imágenes, no, porque eso es idolatría. Y por eso soy evangélico, porque yo no me postro delante de las imágenes. Y qué bueno que Dios les abrió los ojos para ver la realidad de la idolatría. Pero resulta que cuando llegas con el evangélico, todos los mandamientos están buenos, menos uno.
El primero, no tener otros dioses, amén. No tener imágenes, amén. No tomar el nombre de Dios en vano, amén. Honrar a padre y madre, amén. No matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio y no codiciar. Todo eso, amén, amén, amén. Pero cuando llegas al cuarto, acuérdate del día sábado para... ¡Ah, no! Eso fue clavado en la cruz. La ley entera fue clavada en la cruz. Como cantó la hermana Rocío, ¿verdad? Dicen que la ley fue clavada en la cruz, pero ¿cuál ley clavó Dios en la cruz? Si Él dijo, no he venido a abrogar la ley. El sábado es el día del Señor y nunca ha sido cambiado, ni abrogado, ni abolido. Pero el mundo protestante, evangélico, pentecostal, en lugar del sábado, tienen el domingo. ¿Y de dónde sacan el domingo en la Biblia? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó en domingo, ¿ok? ¿Y dónde dice la Biblia que hay que guardar el domingo? Porque Él resucitó en domingo. El católico hace bien en guardar el domingo porque ellos siguen lo que dice el Papa y lo que dice la iglesia. Lo que manda la iglesia, eso hacen. Pero el evangélico, el protestante, el cristiano dice, no, nuestra base no es lo que dice el Papa, nuestra base es lo que dice ¿qué? La Biblia. Y entonces, si vamos a hacer lo que dice la Biblia, ¿por qué no guardamos el sábado? Ahora, aquí es donde viene la controversia. Porque Dios está sellando a sus hijos y colocando la señal de lealtad. Cuando yo acepto el sábado, ¿saben lo que estoy diciendo? Yo acepto que Cristo es mi Dios creador. Le acepto a Él como Señor de mi vida. Él es el único que manda sobre mí y tiene derecho. Porque Él me creó y yo creo que Él es el creador, que Él hizo el mundo en 6 días y reposó el 7º día, lo bendijo y lo santificó. Por eso yo guardo el sábado. Eso es lo que estoy diciendo. Y si uno no trabaja el sábado, lo primero que le dicen, ¿y por qué? Y ahí da la oportunidad para decirles por qué. Y si te preguntan, ¿y de qué iglesia eres tú? ¿A cuál iglesia vas? La iglesia adventista del 7º día. ¿Y por qué eso del 7º día? ¿Qué es eso? Y ya está la oportunidad para decirle, porque nosotros seguimos la palabra de Dios y los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que es el 7º día el que se debe guardar. Es como una señal distintiva. Nos ven salir de la casa el sábado todos vestiditos. ¿Y para dónde van? ¿Para la iglesia? ¿En sábado? Sí, porque el sábado es el día del Señor. Es la manera que tenemos de distinguirnos que somos adoradores del Dios verdadero. Dios dice, les di una señal para que sirviese como distintivo, como señal entre yo y mi pueblo, para que supiesen que yo soy Jehová, el Dios de ellos. Así como Dios tiene una señal, ahora la bestia tiene una marca, una señal distintiva. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 16. Y hacía que a todos, está hablando ahora, ya vamos a estudiar más a fondo este capítulo 13. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La bestia tiene una marca y es una marca de autoridad. Y esa marca
identifica a los que adoran a la bestia, a los que respetan esa autoridad. Recuerden que la bestia es un poder político, religioso. Pero miren lo que hace la bestia. Apocalipsis 13, allí mismo, dice en el versículo 4, que los moradores de la tierra adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Esto lo estudiamos anoche. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjense que la bestia hace que la adoren. Y el único que merece adoración es ¿quién? Dios. Pero si se está poniendo para ser adorada y hace que todos los moradores de la tierra adoren, entonces se hace como si fuera Dios. Y anoche nosotros vimos lo que es blasfemia, porque este poder dice que habla blasfemias contra Dios. Y blasfemia es que un hombre se haga pasar como si fuera ¿qué? Dios. Se haga adorar como si fuera Dios. Imagínense que le dicen su santidad. Y ahora que vino aquí a Washington, el presidente Obama, que no es católico, dicen que es evangélico, dicen, pero también dicen que es musulmana, a saber qué sea. Lo recibió al Papa y le dijo su santidad. Pero la Biblia dice que santo hay solo uno, que es Dios. Y le llamó Santo Padre. Y Jesús en Mateo 23, versículo 9 dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en los cielos, porque uno es vuestro Padre, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23, 9. A ver, pónganlo ahí en la pantalla. Mateo 23, 9. ¿Qué dice? Son palabras del Señor Jesús. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, ¿cómo le voy a llamar Santo Padre a un hombre, si el único Santo Padre es el Padre Celestial? Su santidad se hace llamar el Santo Padre. Miren, tiene títulos de blasfemia, porque en primer lugar le usurpó el lugar a Dios Padre. Él ahora es el Santo Padre. Pero también le usurpó el lugar a Cristo, porque dice que Él es el sumo pontífice. Y el único pontífice que tenemos nosotros es Cristo. Entonces le usurpó el título a Cristo, le robó su título. Literalmente. A ver, vamos a Hebreos capítulo 8 y versículo 1, Reina Valera Antigua. ¿Qué dice? Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este. La suma de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Cuál es el pontífice que está sentado a la diestra de la majestad en los cielos? Jesucristo. Pontífice quiere decir un mediador entre Dios y los hombres. Eso es un pontífice. Pero miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Quién es el único mediador, el único pontífice entre Dios y los hombres? Jesucristo. Entonces, le usurpa, le arrebata el título al Padre Celestial, haciéndose llamar Santo Padre. Le arrebata el título a Cristo, haciéndose llamar Sumo Pontífice. Cuando acabamos de leer que nomás hay un pontífice, que es Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero también le quita la posición y el título al Espíritu Santo, porque se hace llamar el vicario de Cristo. Vicario quiere decir el representante de Cristo. Y miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Esto está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Dice el versículo 15 y 16: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién es el que viene en nombre de Cristo? El Espíritu Santo. Pero cuando vino el Papa a México, decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene. Así le dieron la bienvenida aquí en Estados Unidos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Le usurpó el título y el lugar a aquel a quien Cristo dejó como representante suyo aquí en la tierra. Por eso dice que esta bestia habla blasfemias y abre su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Imagínense, diciendo que Él es el sumo pontífice, y que Él es el Santo Padre, y que Él es el representante de Cristo aquí en la tierra, que Cristo lo dejó a Él como su representante. Todas estas son palabras blasfemas. Ahora se está preparando el terreno para lo que viene. Miren ustedes esto. El Papa vino a América y habló de los derechos civiles. Habló muy bonito. Habló de la libertad de conciencia. ¿Escucharon su discurso? ¿Lo escucharon? Habló de la libertad de conciencia y de la libertad que hay en esta nación, la tierra de la libertad. Déjenme leerles aquí en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo titulado La libertad de conciencia amenazada. Dice así: capítulo La libertad de conciencia amenazada. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina el catolicismo y donde los partidarios del Papa siguen donde no predomina el catolicismo y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión
de que al fin y al cabo los puntos vitales, las diferencias que tenemos entre el catolicismo romano y el protestantismo no son tan grandes como antes se suponía, y que unas pequeñas concesiones de parte de los protestantes nos pondrán en mejor relación con Roma. Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y que el mundo protestante debiera reconocer que la iglesia católica no es la que ya era antes, la que era antes. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que caracterizaron a la iglesia católica cuando dominaba en los siglos de ignorancia y tiniebla. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de aquella época de la Edad Media, y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado la manera de actuar y los sentimientos de la Iglesia católica. ¿Habrán olvidado los que creen así las pretensiones de infalibilidad sostenidas por siglos por tan altanero poder de que es infalible y que nunca ha errado y que nunca errará? Escuchen esto. Conflicto de los siglos, página 620. Roma asegura que la iglesia nunca erró ni errará jamás. Esto está Institutos de la Historia Eclesiástica en el tomo 3, la parte 2, capítulo 2, página 17. Roma nunca erró ni jamás errará porque es infalible. Y la iglesia papal nunca abandonará su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Un conocido autor dice acerca de la actitud de la jerarquía romana hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos si tiene éxito la política de dicha jerarquía. Y dice este autor, y se escribió hace 100 años atrás, El conflicto de los siglos. Dice, el papado habla de libertad religiosa y de libertad de conciencia. Y la gente dice, ya ven, ese temor expresado del que el catolicismo romano vaya a influir en los Estados Unidos, no hay que tener miedo. Ahora es el hombre que defiende los derechos humanos. Los que así piensan no ven en el carácter y la actitud del romanismo hoy en día nada hostil a nuestras libertades y a nuestras instituciones libres. Y no ven tampoco nada inquietante en el incremento que está teniendo el catolicismo romano en los Estados Unidos. Comparemos pues primero algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno en los Estados Unidos con los de la Iglesia Católica. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. El Papa vino ahora a Washington y dijo, la libertad de conciencia. Y qué bonito que sonaba. Pero el Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, hace 150 años atrás, el Papa Pío IX, o Pío IX, escribió en su encíclica, las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas
en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más debe temer en un Estado, que más se debe temer en un Estado. La libertad de conciencia no puede ser permitida para hacer lo malo. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, 10 años más tarde, Pío IX escribió: los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza, sean malditos. Dios le ha dado a la Iglesia el poder de emplear la fuerza contra los herejes, y donde se practica la herejía no debe haber libertad de conciencia y culto para los herejes. Entonces la libertad de culto es solamente para practicar el culto católico. Ese sí es libertad. Pero si no practican el culto católico, sino el hereje, no debe haber libertad de culto. Eso dijo el Papa Pío IX. Pero recuerden que la Iglesia es infalible, nunca erró. Y lo que él dijo es infalible porque lo dijo un Papa, no puede errar. Entonces, ¿cómo ahora el Papa habla de libertad de conciencia? Escuchen. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. La Iglesia Católica es tolerante cuando es impotente porque no es mayoría. El obispo O'Connor, obispo de Baltimore, dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. Soportamos la libertad religiosa hasta que podamos imponer la religión verdadera. El arzobispo de San Luis, no de San Luis Potosí, sino de San Luis, Estados Unidos, dijo: la herejía y la incredulidad son crímenes. La herejía y el no creer en nada son crímenes. Y en los países católicos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se castiga la herejía y se castiga el ateísmo igual que cualquier otro crimen. Todo cardenal y arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras. Esto es: todo cardenal, arzobispo u obispo tiene que jurar esto al tomar su voto. Me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa, contra sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Ahora, el Papa Francisco es el primer papa en la historia que es jesuita. Los jesuitas fueron expulsados de muchos países en el mundo, entre ellos México. El benemérito Benito Juárez expulsó a los jesuitas de México. Déjenme leerles el voto que tomó el Papa Francisco para hacerse jesuita. A ver si lo encuentro aquí, un segundito. Aquí está.
El Papa actual se llama Francisco, ese es el nombre que él adoptó, pero su nombre es Jorge Mario Bergoglio. Recibió mucho entrenamiento mientras se preparaba para ser un sacerdote jesuita en la Facultad de Teología de San Miguel en Buenos Aires, Facultad Jesuita. Fue ordenado al sacerdocio jesuita en 1969, todavía estudiando teología. Por muchos años fue profesor de varias universidades, llegando a ser rector en la Universidad Jesuita de San Miguel, su alma mater. Fue alumno, pero luego llegó a ser el rector académico de la universidad como jesuita. Y en 1973 pronunció sus votos perpetuos para ser ordenado bajo la orden de la Compañía de Jesús, más conocido como los jesuitas. Aquí están las exactas palabras que él pronunció para ser ordenado como sacerdote jesuita. Este juramento es para jesuitas que son asignados a labores especiales dentro de cualquier rama del gobierno, ejército, justicia, educación o ciencia, movimientos laborales o cualquier institución religiosa, ya sea católica o secular. Para llegar a ser rector de la universidad, él tomó este voto. Por cierto, el voto siempre fue secreto, pero fue revelado por un jesuita de alto rango, el doctor Alberto Rivera, que se convirtió al cristianismo. El doctor Alberto Rivera murió hace poquito tiempo, desapareció de aquí de California, desapareció, nunca más se volvió a saber de él. Su esposa todavía vive, nunca se enteró qué pasó con él. Ella sospecha que fue envenenado. El mismo juramento de los jesuitas fue recogido con fecha del 15 de febrero de 1913 en el Registro Congregacional de los Estados Unidos, bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos. Se registró este juramento jesuita que alguien que estaba testificando dijo bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos, y está en la página 3215 y 3216 de el registro del Congreso de los Estados Unidos. Dice así: ceremonia de inducción y juramento extremo de la Hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús. Cuando un jesuita de menor rango va a ser elevado a un puesto superior de mando, es llevado a la capilla del convento de la orden, donde solo hay otras 3 personas presentes. El superior está en pie delante del altar. A cada lado se sitúa un monje. Uno de los 2 lleva un banderín amarillo y blanco, la bandera papal, y el otro un banderín negro con una daga y una cruz sobre una calavera con huesos cruzados, con la palabra INRI escrita, y debajo de ella las palabras Justum necar reges impius, que significa es justo exterminar o aniquilar a los reyes herejes o impíos. Sobre el suelo en la capilla hay una cruz roja sobre la cual se tiene que arrodillar el jesuita que va a ser ordenado. El superior le pone en la mano un pequeño crucifijo negro, el cual el postulante recoge con la mano izquierda y lo presiona sobre su corazón. Y el superior mismo, al mismo tiempo, le presenta en la otra mano una daga que el superior aprieta por la hoja de la daga y el postulante la recoge del mango. Y luego el sacerdote tiene que poner la daga
con la punta de la daga sobre su corazón. El superior dice las siguientes palabras: Hijo mío, de aquí en adelante tú has sido enseñado para actuar como desemblador entre católicos romanos, para ser un católico romano y para ser